Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 y en esta oportunidad nos tocó la NIF 15, que es ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Nuestro grupo está integrado por Francisco Morales, Jennifer Rodríguez, Maricruz Pua, Jennifer Lux y su servidora Andrea Roldán. Los costos del contrato son los incrementos de costo por obtención de un contrato. La norma nos indica que una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales por la obtención de un contrato con un cliente si la entidad desea recuperar dichos costos. En los ejemplos tenemos que la norma nos indica como costos incrementales lo que es una comisión por ventas. Asimismo, los costos de obtener un contrato que reconocerá como un gasto cuando tenga lugar. Asimismo, también podemos hablar de los costos en la siguiente, por favor. Cuando tengan lugar los costos de cumplir un contrato, la norma nos indica que los costos que incurre para el cumplimiento de un contrato con un cliente no está bajo el alcance de los adictos y los inventarios en una NIC 16 propia planta de equipo y 38 que dice que reconocerá como un activo los costos incurridos. Asimismo, deberá cumplir con los siguientes criterios. Los costos se relacionan directamente con un contrato, que los costos generan, que los costos mejoran recursos de la entidad que se utilizará para satisfacer las obligaciones de desempeño y que se espera recuperar los costos entre los costos relacionados directamente como un contrato. Tenemos lo que es la mano de obra directa, que son los sueldos o salarios que relacionan directamente con los servicios comprometidos con el cliente, así como lo que son los materiales directos, que son los suministros que se utilizarán para ofrecer lograr los servicios comprometidos con el cliente. Así también tenemos los que son las distribuciones de costos, de gastos. Entre ellos tenemos lo que es la supervisión de un contrato, lo que son los seguros y lo que es la depreciación. Así también tenemos los que son los costos imputables de forma implícita con el cliente y otros costos. También tenemos los costos que se conocen como gastos entre los costos que se reconocerán, los costos generales y administrativos, costos de materiales de desperdicio, costos que se relacionan con las obligaciones y desempeño y otros costos diferentes a las obligaciones y desempeño. En relación a la amortización del deterioro, perdón, vamos a tocar el punto de la amortización y el deterioro del valor, que todos los activos reconocidos que se mencionan con anterioridad deben ser amortizados de manera sistemática y congruente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relacionan estos tipos de activos. Esta NIF dice que se deben de amortizar para reflejar un cambio significativo. Este cambio se debe contabilizar como un cambio en una estimación contable y de acuerdo a lo que se establece en la NIF 8, una entidad reconocerá un deterioro de valor en el resultado del periodo en la medida que el importe en libros del activo reconocido sea mayor a la siguiente ecuación. El importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir menos todos aquellos costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios que no sean reconocidos como gastos como efecto de la aplicación de estos para determinar el importe. La contraprestación que una entidad espera recibir debe utilizar los principios para la determinación del precio de la transacción y ajustar ese importe para reflejar los efectos del riesgo del crédito. El cliente acá es importante mencionar que para hacer referencia
y que para que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de un activo reconocido, antes debe reconocer cualquier pérdida por deterioro del valor de los activos relacionados con con el contrato que sea reconocido de acuerdo con la norma que exige la entidad reconozca el resultado del periodo, una reversión de parte o todo el deterioro del valor anteriormente reconocido, cuando las condiciones del deterioro dejen de existir o en su defecto hayan mejorado también, define que el incremento del importe en libros del activo no deben recuperar el importe que se habría determinado si no se hubiera reconocido previamente el deterioro del valor. El siguiente. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido con la entidad, presentará el contrato en el estado de la situación financiera como un activo de contrato o un pasivo de contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Asimismo, la norma exige que la entidad presente los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada en un párrafo 109, la norma utiliza los términos activos de contrato y pasivos de contrato. Sin embargo, no prohíbe que una entidad utilice descripciones distintas en el estado de situación financiera. Para estas partidas, en este caso, si la entidad utiliza una descripción alternativa para un activo de contrato, se debe provisionar información suficiente para que el usuario de los estados financieros puedan distinguir entre una cuenta por cobrar y un activo al contrato. Entre la información que tenemos para relevar, vamos a abordar lo que esta información nos indica respecto a básicamente se trata de la información de puntos cuantitativos y cuantitativos que sean de mayor impacto en los estados financieros y que a su vez los usuarios de los estados financieros puedan comprender la naturaleza e importe de los contratos con clientes que para ello es necesario atender otros puntos como por ejemplo lo que son los contactos con clientes. La norma nos exige revelar todos aquellos ingresos ordinarios respecto a contratos con clientes, pero también todos aquellos ingresos que son ajenos a las actividades de contratos con clientes. Por otra parte, tenemos lo que es el reconocimiento y la revelación de pérdidas dentro de los activos. Dentro de ellos podemos comprender, por ejemplo, en lo que es la baja dentro de las cuentas, procurar básicamente este tipo de situaciones cuando existe alguna incapacidad o incumplimiento de pago por parte de un cliente que pueda tener algún tipo de impacto significativo entre los estados financieros y que deberá reflejarse para que se complete. Por otra parte, también tenemos los saldos de los contratos, básicamente los que nos pide la norma en esta sección es revelar los saldos tanto de activos como de pasivos al cierre del periodo y también los saldos iniciales de activos o pasivos, por supuesto al inicio del periodo para poder comprender cuál ha sido el reconocimiento de ingresos que se ha dado durante el periodo específico. Respecto a las cláusulas de calendarización de pagos que establecen esos mismos, por otra parte tenemos las obligaciones de desempeño, que son obligaciones de desempeño. Son las obligaciones de aquellos compromisos que como entidad tengo para con el cliente, para poder satisfacer algún tipo de bien o servicio. Está estipulado dentro de esta obligación el desempeño. Es importante que se mencionen los términos de pago, la naturaleza del bien o servicio, la obligación y devolución y reembolso, y también las garantías que se están dando al cliente de parte de la entidad. Derivado de algún tipo de anomalía, tenemos también los precios de las transacciones, asignando las obligaciones de desempeño. Básicamente lo que se busca es dar una explicación de cuándo la entidad espera reconocer los ingresos ordinarios estipulados dentro de un contrato con un cliente, pero que derivado de situaciones específicas no se han podido concretar esas cláusulas a efectos. También tenemos juicios significativos. Cuando hablamos de juicios significativos, estamos hablando de todos aquellos hechos o situaciones que puedan tener cierta influencia significativa
dentro de los estados financieros para el reconocimiento de ingresos o cualquier otro tipo de situación que tenga que ver o esté relacionado a efectos del mercado. A continuación los dejo con mi compañero Francisco. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a conocer sobre lo que nos indica esta norma, que es lo que significa determinación del calendario de satisfacción en las obligaciones del desempeño. Como obligación del desempeño, esta norma nos indica que para la entidad se debe de considerar los siguientes aspectos, que son dos los reconocidos por medio de esta norma. Uno de ellos es los métodos utilizados para como actividad ordinaria. Estos son muy importantes para el registro. Como punto B nos indica sobre lo que son las explicaciones de la representación fiel de las transacciones. En esto nos indica que la entidad busca evaluar de una forma muy sistemática la contraprestación variable en estrategias de lo que es la información del desempeño como entidad. También asimismo nos asigna precios de las transacciones, incluyendo las estimaciones de los precios de ventas y dependiendo de los bienes o servicios con los que está trabajando. Como actividad, reconocidas por los costos para obtener un cumplimiento contrato con un cliente. En esta actividad nos da el análisis de como en el punto A, si los juicios para determinar los costos con los cuales realiza un contrato con un cliente es adecuado y suficiente para poder contratarlo. También nos da la determinación en el punto B como el método de determinar la amortización para cada periodo, con el cual va a estar contabilizando. En esta parte, también nos menciona lo que es una unidad que debe de seguir una información con los saldos de cierre de los activos reconocidos por los costos y situaciones para obtener un cumplimiento de los contratos con un cliente. También nos menciona acá el importe de amortización y cualquier pérdida por deterioro del valor que se ha reconocido en el periodo. Esto nos da la presentación para también una solución de una entidad decide utilizar el párrafo 63 sobre las existencias de un componente financiero, también de hecho de la entidad. Esto nos da la solución como una práctica que la entidad ha tomado para poder incrementar su función sobre los costos. La siguiente, como apéndice A, esta norma nos define los términos en cada uno de varios, varias definiciones que nos da, que como es un contrato nos indica que se entiende que es un acuerdo entre dos o más personas que crean derechos y obligaciones, las cuales se deben de exigir para poder tener un control adecuado entre ambas partes. También nos da lo que son la definición del contrato, que en esto nos indica sobre un activo, el derecho de una entidad o una contraprestación a cambio de bienes
o servicios que como contrato debemos de tener. También nos da a conocer lo que son un pasivo del contrato. Nos indica que es la obligación de una entidad de transferir los bienes o servicios al cliente, por lo que la entidad ha recibido un contraprestación y vuelve exigible a una prestación del cliente. También nos da la definición de qué es un cliente, y acá nos indica que un cliente podemos definir que es la persona con la que se está obteniendo el bien o servicio que se relaciona como actividades ordinarias entre las entidades a cambio de una contraprestación. Esto nos quiere indicar que como nosotros recibimos un bien, el cliente recibe también su beneficio, ¿verdad? También tenemos lo que es la definición del ingreso. Podemos indicar que un ingreso es un incremento o beneficios económicos que serán producidos a lo largo del periodo en forma de una entrada, ¿verdad? O un incremento del valor del activo. O bien, como podemos indicar, que es el decremento de los pasivos que dan como resultados en el patrimonio de lo que se obtuvo. También podemos definir de una obligación del desempeño que es un compromiso contractual con el cliente para transferir un bien o servicio. O también damos a conocer lo que es una serie de servicios que se distinguen entre los dos, ¿verdad? Que es ya sea entre la obligación y el servicio, que como obligación del desempeño podemos definir esta relación. También tenemos la definición de un ingreso de actividades ordinarias. Esto nos indica que el precio de una entidad o un bien o servicio está de forma con un cliente previsto en precio de venta independiente. Esto nos da a conocer también la decisión tanto como son los ingresos de actividades ordinarias, que busca una actividad de ser con la actividad de tener un ingreso. Nos viene relacionando también al precio de lo que es el precio de transacción, y esto podemos definir qué es el importe de la contraprestación de la entidad contra otro, con el derecho o cambio de transferir los bienes o servicios al cliente, excluyendo los importes sobre terceros, ¿verdad? Que sería la relación que estamos teniendo con el cliente. Esto podría definir con el apéndice A, las definiciones de cada uno, ¿verdad? Como apéndice B, podemos dar una guía de aplicaciones o organismos. Como obligación, esta norma nos indica que de un desempeño de satisfacción a lo largo del tiempo, los métodos de medición de avance, como venta de un derecho o devolución, garantías sobre el bien o servicio que se está dando a conocer entre ambos contratistas o asociados, por decir, sobre lo que es la transferencia de que se está obteniendo, el derecho no al ejercicio de los clientes, los pagos iniciales no que se reembolsan y algunos costos relacionados con este servicio que se están obteniendo,
La licencia sería como el tiempo de cuánto lo va a tener, como los acuerdos de compra, los depósitos, cómo se quedaron plasmados durante el periodo, la entrega de posteriores a las facturas. Pongamos que la facturación se las van a estar entregando ya sea al final del contrato por cargándole lo que es el importe, la aceptación del cliente que él debe estar de acuerdo a lo que establecen como sociedad, la información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias que fueron desagradados. Esto nos da a conocer lo que es el apéndice B en esta guía de aplicación. También nos indica sobre lo que son las obligaciones del desempeño, cobros y consumos simultáneos de los beneficios, la determinación de un cliente contra un activo o servicio que se ha creado entre ambos, como la obligación del desempeño a satisfacción a lo largo del tiempo, como bien les indicaba anteriormente en las obligaciones. El cliente contrata el activo a medida que se crea una mejora para su servicio. Para algunos tipos de obligaciones de desempeño resulta sencilla la evaluación de si un sistema es recibido con el cliente un buen beneficio que le desempeñará de una entidad a medida que va ejecutando su funcionamiento. Los consumos y mediciones que han recibido serán satisfactorios para el cliente y un beneficio para el propietario también. Es la siguiente. Como el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo, esto nos indica que se considerarán los efectos de las restricciones y lo que es un contrato que se han practicado sobre su capacidad para dirigir y todo lo que debe de funcionar en este sistema para un buen desempeño del derecho a pagos por el desempeño completado hasta la fecha. Esto nos indica que una entidad tiene derecho al pago por el desempeño eh, por una parte y tuviera derecho a un importe que al menos le compensen por su desempeño completado hasta durante el incumplimiento de la función de este activo o propiedad o servicio que se ha contratado entre ambas entidades, o el compromiso del desempeño contiene un mismo para ambos para poder tener un razonamiento y una mejor función en su destino al uso que lo va a dar, ¿verdad? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jennifer Rodríguez y les voy a hablar sobre métodos de medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Aquí en estos métodos hablamos de dos que son muy importantes en este tema. Los métodos que se pueden utilizar para medir el progreso de una entidad hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo e influyen en las siguientes, que son métodos de producto y métodos de recursos. Ahorita vamos a definir qué es métodos de producto.
Y los métodos de producto se reconocen como ingresos de actividades ordinarias sobre la base de mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios, ya sea transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto incluyen métodos totales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, como evaluaciones de resultados logrados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas. A continuación vamos a hablar de métodos de los recursos. Los métodos de recursos se van a reconocer, ahí se reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño. Ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo incurrido u hora de maquinaria utilizada, en relación con los recursos totales esperados para satisfacer la obligación del desempeño. A continuación hablaremos también de la venta con derecho a devolución. Aquí nos habla de que en algunos contratos una entidad transfiere el control de un producto a un cliente y también le concede derecho a devolver el producto por varias razones, tales como satisfacción con el producto y recibe cualquier combinación de las que son de las siguientes. Tenemos tres, que son un reembolso total o parcial de cualquier contraprestación pagada. También tenemos un crédito que puede aplicarse contra los importes debidos o que se deberán a la entidad. Y también tenemos el cambiarlo por otro producto. Esto es con respecto a la venta de derecho a devolución. También tenemos las garantías. En las garantías es habitual que una entidad proporcione, de acuerdo con el contrato, ley y las prácticas tradicionales del negocio. Una garantía nos dice que es una conexión con la venta de producto, ya sea un bien o un servicio. La naturaleza de una garantía puede variar de forma significativa entre los sectores industriales y los contratos. Algunas garantías nos proporcionan o le proporcionan al cliente la seguridad de que el producto relacionado funcionará como las partes pretendían porque cumple las especificaciones acordadas. También tenemos a continuación contraprestaciones del principal frente a contraprestaciones del agente. Cuando hablamos de esto, estamos involucrando a un tercero en proporcionar bienes o servicios a un cliente. La entidad es la que va a determinar si la naturaleza de su compromiso es una obligación de desempeño consistente en proporcionar ya sea un bien o un servicio específicos por sí misma, es decir, la entidad va a actuar como un principal o bien de organizar esos bienes o servicios, ya sea que se proporcionen por un tercero, es decir, la entidad actúa como un agente. Una entidad determinará si es un principal o un agente para cada uno de los bienes o servicios específicos comprometidos con el cliente. A continuación los dejo con mi compañera Maricruz. Buenos días, mi nombre es Maricruz y yo les voy a hablar un poco sobre las opciones de clientes o sobre bienes y servicios adicionales.
Esto más que todo es cuando nosotros vamos a realizar alguna compra y nos dicen si compra este producto usted se puede ganar puntos o algún vale. Son algunos incentivos que se nos pueden proporcionar. Si en un contrato una entidad concede a un cliente la opción de adquirir bienes o servicios adicionales, esa opción da lugar a una obligación de desempeño en el contrato, solo si la opción proporciona un derecho significativo al cliente que no recibirá sin realizar ese contrato. Si un cliente tiene la opción de adquirir un bien o servicio adicional a un precio que reflejaría el precio de venta independiente para ese bien o servicio, esta opción no proporcionará al cliente un derecho significativo. Si la entidad lo estimara, esa estimación reflejará el descuento que el cliente obtendría al ejercer la opción y se ajustará por los dos aspectos siguientes. El primero es que cualquier descuento que el cliente recibiría sin ejercer la opción y la probabilidad de que la opción sea ejercida. Derechos de clientes no ejercitados. Una entidad reconocerá como un pasivo del contrato o el importe del pago anticipado por su obligación de desempeño de transferir o estar dispuesto a transferir bienes o servicios en el futuro. Una entidad dará de baja en cuentas ese pasivo del contrato y reconocerá un ingreso de actividades ordinarias cuando transfiera esos bienes o servicios y por ello satisfaga su obligación de desempeño. Pagos iniciales no reembolsables y algunos costos relacionados. En algunos contratos, una entidad cargará a un cliente un pago inicial no reembolsable en el comienzo del contrato o en un momento cercano al mismo. Algunos ejemplos de estos se pueden incluir pagos de entrada en contratos de afiliación o sociedades deportivas, pagos por activación de contrato de telecomunicaciones, pagos de establecimiento en algún servicio contratado y pagos iniciales de algún contrato o suministro. No sé si ustedes cuando van a realizar alguna compra, algún contrato, por ejemplo, en Claro, que uno para que le den teléfono pues tiene que realizar un pago. Más o menos estos son los pagos iniciales para que te den el teléfono y posterior a eso nosotros seguimos pagando pues nuestra mensualidad. En las licencias podemos mencionar que una licencia establece los derechos de un cliente a la propiedad intelectual de una entidad. Las licencias de propiedad intelectual pueden incluir, pero no se limitan a licencias sobre cualquiera de los siguientes elementos. En esos están los programas informáticos y tecnología, películas, música y otras de difusión y entretenimiento. Y están también las franquicias, patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Además del compromiso de conocer una licencia a un cliente, una entidad puede también prometerse a transferirle otros bienes o servicios. Estos compromisos pueden ser explícitamente señalados en el contrato. Determinación de la naturaleza del compromiso de la entidad, patentes, marcas comerciales y derechos de autor. La naturaleza del compromiso de una entidad al conocer la licencia es un compromiso de proporcionar un derecho de acceso a la propiedad intelectual de la entidad si cumple los requisitos siguientes. El contrato requiere o el cliente razonablemente espera que la entidad lleve a cabo actividades que afecten de forma significativa a la propiedad intelectual a la que se tiene derecho el cliente. Los derechos concedidos por la licencia se exponen directamente al cliente o a los efectos positivos o negativos de la actividad. Esas actividades no dan lugar a la transferencia de un bien o servicio al cliente a medida que dichas actividades tengan lugar.
acuerdos de compras. En estas podemos encontrar la obligación de una entidad de recomprar el activo, derecho de una entidad de recomprar el activo y las obligaciones que ésta tenga y la petición del cliente. Si una entidad tiene una obligación o un derecho al recomprar un activo mediante un contrato a término de una opción a compra, un cliente no obtiene el contrato del activo porque el cliente está limitado en su capacidad de redirigir el uso del activo y de obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. Aun cuando el cliente pueda tener posesión física del activo, por lo consiguiente, la entidad contabilizará el contrato de una de las siguientes formas. La NIF nos indica en el numeral A, un arrendamiento de acuerdo con la NIF 16 de arrendamientos si la entidad puede o debe recomprar el activo por un importe que menor el de su precio de venta original, a menos que el contrato sea parte de una transacción de venta con arrendamiento posterior. Si el contrato es parte de una transacción de venta con arrendamiento posterior, la entidad continuará reconociendo el activo y reconocerá un pasivo financiero por cualquier contraprestación recibida del cliente. La entidad contabilizará el pasivo financiero de acuerdo con la NIF 9. En el numeral B, un arrendamiento financiero de acuerdo con el párrafo B68. Si la entidad puede o debe recomprar el activo de un importe en el que es igual o mayor que su precio de venta. Opción de venta. Si la entidad tiene una obligación de recomprar el activo a petición del cliente, que este precio sea menor al precio de venta original, este considerará el comienzo del contrato si el cliente tiene un incentivo económico significativo para ejercer el derecho. El ejercicio del cliente, ese derecho dará lugar a que éste pague efectivamente la contraprestación a la entidad por el derecho a utilizar un activo específico por un periodo de tiempo determinado. Para determinar si un cliente tiene un incentivo económico significativo para ejercer ese derecho, la entidad considerará varios factores, incluyendo la relación del precio de recompra con el valor del mercado esperado de un activo en la fecha en la que éste comprara y el tiempo en el que se venza el derecho. Buenos días, mi nombre es Jennifer Lux y yo les voy a continuar con lo que es un acuerdo de depósito. Pues acá una entidad no reconocerá ingreso de actividades ordinarias en el momento de la entrega de un producto a un tercero, si el producto entregado se mantiene en depósito. Un indicador de que un acuerdo es un acuerdo de depósito debe incluir el producto debe estar controlado por la entidad hasta que ocurra un suceso especificado. La entidad tiene que ser capaz de requerir la devolución del producto o transferirlo a un tercero. Y el intermediario también no tiene una obligación condicional de pagar el producto, aunque en este caso se le puede requerir un depósito. Acuerdo de entrega posterior a facturación. Un cliente puede solicitar que una entidad realice un contrato de este tipo debido a que carece de espacio disponible para el producto o por retraso en la programación de producción del cliente. En el numeral B81 de la NIF menciona que además de la aplicación de los requerimientos del párrafo 38, para que un cliente ya haya obtenido el control de un producto en un acuerdo de entrega posterior a facturación, debe cumplir
los siguientes criterios. La razón de acuerdo de entrega posterior a la facturación debe ser formal. El producto debe estar identificado por separado como que pertenece al cliente. El producto debe estar actualmente listo para la transferencia física al cliente y la entidad no puede tener la capacidad de utilizar el producto o redirigirlo hacia otro cliente. En la siguiente diapositiva. Nos habla de aceptación del cliente. Puede indicar que el cliente ha obtenido su control, ya que una entidad considera esta cláusula al evaluar cuando un cliente obtiene el control de un bien o un servicio. Por ejemplo, si la cláusula de aceptación del cliente se basa en el cumplimiento de características de tamaño o peso específicas, una entidad podría determinar si esos criterios se han cumplido antes de recibir confirmación de la aceptación del cliente. Además, si los ingresos de actividades ordinarias se reconocen antes de la aceptación del cliente, la entidad todavía debe considerar si existe la obligación de desempeño pendientes. Por ejemplo, la instalación de equipos. En la información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias desagregados, ejemplos de categorías que pueden ser apropiadas incluir. Pero antes, pues por consiguiente, la medida en que los ingresos de actividades ordinarias de una entidad se desagreguen a efectos de esta información a revelar dependerá de los hechos y circunstancias relativas a los contratos de la entidad de un cliente. Algunas entidades pueden necesitar o utilizar más de un tipo de categorías, pero esto pues va a depender de factores económicos. Y como factores económicos pues se pueden mencionar la tierra, el trabajo, capital o ya sea la capacidad empresarial. Y acá pues menciono algunos ejemplos que puede ser tipo de bien o servicio. Acá se puede mencionar, por ejemplo, la línea de productos principales. En la región geográfica se puede mencionar el país o región, el mercado o tipo de cliente. Por ejemplo, si fueran clientes del gobierno y los que no son de gobierno. El tipo de contrato, acá se puede mencionar contratos a precio fijo y por tiempo o ya sea por materiales. Y la duración del contrato pueden ser a corto o a largo plazo. Los calendarios de transferencia, acá pueden ser ingresos de actividades ordinarias procedentes de bienes o servicios transferidos a un cliente en algún momento determinado. O ya sea las actividades ordinarias procedentes de bienes o servicios transferidos a un largo tiempo. Un canal de venta, por ejemplo, pueden ser bienes vendidos directamente al cliente o bienes vendidos a través de algún intermediario. Muchas gracias.